Aleluya. Paz de Cristo. Amén. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos. Amén, amén. ¿Listos para aprender, hermanos? Sí. ¿Por qué no saluda ahí al que está a su lado? Dele una sonrisa, una bienvenida. Los niños pueden subir a su clase. Hoy en esta tarde vamos a aprender un tema muy importante acerca de la divinidad de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben de que Dios tomó forma humana? Amén. En la iglesia primitiva había una creencia, el docetismo. No sé si ustedes han escuchado esa doctrina, docetismo, donde se creía que Jesús solamente había formado una humanidad como tipo ilusión, o sea, que era solamente una ilusión, que no era hombre, no era carne como nosotros somos, hecho de carne, pero Dios tomó dos naturalezas. Amén. Él tomó dos naturalezas. Él fue hecho carne. Amén. Fue hecho carne, pero sin pecado. Amén. Hecho carne sin pecado. Entonces vamos a estudiar acerca de lo que la Biblia nos dice de la humanidad de Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar y voy a pedir que pase nuestro hermano Andrés, que nos va a traer la enseñanza de esta noche, y vamos a gozarnos, vamos a aprender. Abra su Biblia para que usted tome notas y guarde los textos bíblicos que se van a llevar a cabo. Amén, hermano. Amén. Gracias, pastor. Oh, sí, gracias. Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios por estar una vez más reunidos en este lugar. Un tema muy importante, pura doctrina, hermanos. Es pura doctrina apostólica. Qué maravilloso es tener una base sólida y doctrinal donde el Hijo de Dios puede confiar y estar seguro de que está bajo el respaldo de la palabra de Dios. Amén. Y eso es algo esencial, necesario, puesto que donde la doctrina no es sólida, la congregación pues o la gente de allí no tienen un rumbo fijo, pero nosotros tenemos una dirección y un blanco, o sea, una meta a la cual Dios nos está llevando. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no me llevan en oración y así entraremos en esta lección? Bendito Dios, en estos momentos yo me acerco a ti para pedirte tu ayuda. Te suplico que me des por los siguientes 40, 50 minutos la dirección y la gracia para poder exponer tu palabra. Tu palabra en sí es poderosa y ya viene en sí explicada, así es que yo nomás te pido que pueda hacerlo de una manera que sea entendible y aplicarla un poco a nuestras vidas si es posible.
En el nombre de Jesucristo pido que llegue al corazón de todos y cada uno y que a través de tu palabra ampliemos nuestro conocimiento de lo que tú eres, Señor, para nosotros y lo que hiciste por nosotros. En el glorioso nombre de Jesucristo te pido tu ayuda. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? La divinidad de Jesús, o sea que Dios tomó forma humana, o sea, Dios hecho hombre, la humanidad de Jesucristo. Esa es la divinidad de Jesús, de que Dios tomó a bien tomar forma humana y venir y habitar entre los hombres, porque se requería, hermanos, se requería que Él no, no iba a mandar un arcángel, no iba a mandar un ángel, sino que Él mismo dijo, yo en un lugar, en cierta escritura dice, yo mismo que hablo estaré presente. Así es que Él se presentó, se manifestó al mundo a su debido tiempo, cuando Dios tiene todo acomodado en el tiempo y en el orden debido, en el cual Dios tenía y tiene predestinado y señalado. Así es que vamos a estar estudiando, leyendo, hay bastantes versículos donde nos vamos a estar yendo de uno a otro para estar confirmando lo que es la divinidad de Jesús. O sea que Dios tomó forma humana. Hermanos, Jesús no solo parecía humano, sino que Dios se encarnó realmente o totalmente era humano. Así Dios era Dios, pero a la vez era humano. Y a veces hablaba como Dios y a veces como hombre, y los confundía a los judíos y los hacía como cavilar y a veces imaginar cosas contrarias a lo que realmente él quería que entendieran, pero es que la humanidad de aquel tiempo no se le era, a muchos de ellos no se les era revelado conocer la divinidad de Jesús en su totalidad. Así es que, pero mire qué privilegio tenemos nosotros, que a usted y a mí Dios nos dio el privilegio de conocerle. Él se reveló a nosotros y vino y a través de su palabra nos abrió el entendimiento para que nosotros conociésemos al verdadero Dios. Y pues Jesucristo es Dios. Él es el verdadero Dios, dice la palabra de Dios, y además la vida eterna. Gloria al Señor. Bueno, la palabra de Dios ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice esto en el principio, este era en el principio con Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. O sea que está refiriéndose a Jesús. Así es que Jesús, ahí mismo nos está diciendo que Él formó todas las cosas, todo fue hecho por Él y para Él. Y el verso 10 de ese mismo capítulo dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Gloria al Señor. Y el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El domingo nuestro pastor tocó un poco de ello en su predicación. Tomó aún este versículo y algunas otras partes dándonos a conocer también un poco de ilustración, y habló un poquito acerca de la humanidad, o que Dios se hizo carne. Así es que va en conjunto todo. Y allá
En el capítulo 14 del libro de San Juan, y en el verso en el verso 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, Jesús y el Padre uno son, es el mismo. Y bueno, pues aún el apóstol ahí estaba en su mente, no se le había abierto todavía a lo máximo, pero en otra ocasión Jesús les pregunta a los discípulos: ¿qué dicen las gentes que soy? Y unos dijo, pues unos le contestaron, unos dicen que eres Elías, o que Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo va, hermano, la escritura? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Cuando Dios se lo quiere revelar a alguien, Dios se lo revela. Así como nos reveló a nosotros la importancia de ser bautizados en su nombre, y mucha gente lo ve como un misterio, como que no es necesario, como que ustedes tienen una doctrina muy diferente y pues nomás no lo aceptan, ¿verdad? Pero cuando Dios le revela algo a alguien, se abre todo el panorama. Gloria al Señor. Allá en Filipenses capítulo 2, en Filipenses nos habla allí de que Dios se despojó a sí mismo y tomó forma humana. Vamos a leer desde el verso 6 al 8. En Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso tomó forma humana nuestro Señor Jesucristo, para ir a esa cruz y pagar y llevar allí en su cuerpo nuestros pecados en el madero. Porque no había otra manera, hermanos, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Y pues nosotros los humanos, todo ahí se confirma que era totalmente humano, porque ahí derramó su sangre por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Eso dice que hecho semejante a los hombres. No hay duda que era como todos nosotros, hermanos, pero limpio, más sublime que los mismos cielos. Gloria al Señor. Y si nos vamos al libro de Gálatas, aquí nos dice capítulo 4 y verso 4, aquí nos dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, ve cómo Dios tiene sus tiempos para todo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gloria al Señor. Entonces, por eso cuando dice nacido de mujer y nacido bajo la ley, por eso es que Dios escogió a María, y ella fue el vaso escogido de Dios para
por medio de ella encarnarse y venir a este mundo. Y la gente dice, no, pues es que ustedes no, ni siquiera no quieren a la Virgen María. Pues, ¿cómo no? Nosotros también hablamos de ella, aquí estamos hablando de ella, de que ella fue un vaso escogido. Todas las doncellas de aquellos tiempos esperaban que quizás alguna de ellas, Dios las iba a escoger para a través de ellas venir a este mundo. Pero Dios tenía a alguien en específico y en su debido tiempo dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Qué bueno es Dios, que Él siendo Dios no escatimó todo lo que iba a padecer, y aún así Él tomó forma humana para, a través de todo el sacrificio y el sufrimiento que iba a pasar, nos iba a redimir de esa manera. Dios no envió un ángel, como dije anteriormente. Él mismo dijo, yo mismo que hablo estaré presente, porque Él iba a venir a redimirnos de nuestros pecados, comprarnos con su sangre preciosa. Dice que nos compró no con oro ni plata ni con piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que era menester, era necesario que Él derramase su sangre en expiación por nuestros pecados. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nació y creció como cualquier otro ser humano. Tuvo su niñez, su infancia, su juventud. Aunque imagínense, por ejemplo, los José y María, cuando él era un bebé y ellos ya sabían que el ángel del Señor les había hablado, que ahí estaba el Emanuel con ellos. Y pues yo nomás me puedo imaginar cómo ellos han de ver que el privilegio y cómo se han de haber sentido sumamente privilegiados de que Dios haya tomado esa familia para vivir o para que ellos lo criasen desde su niñez. Qué maravilloso ha de haber sido para ellos, ¿no? Él experimentó el desarrollo como todos los demás niños regulares de su tiempo. Y allá en Lucas capítulo 2, vamos a leer un poco ahí acerca de esto. Gloria al Señor. Hoy no las están pudiendo poner quizás las escrituras, pero aquí vamos a estarlas mirando en cada quien que tiene su Biblia, y hoy en día pues unos traen su tableta, otros traen sus teléfonos. El caso es que todos podemos estar leyendo la palabra de Dios. En el capítulo 2, verso 4 al 7, dice así. Capítulo 2, verso 4 al 7 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, aquí está el acontecimiento de su nacimiento y de los padres que Dios le escogió para que lo criasen, como hablaba unos momentos antes acerca de eso. Pero en Lucas capítulo 2,
Y vamos a mirar en el verso 40 en lo adelante. Aquí para este tiempo ya Jesús ya tenía unos cuantos años y la palabra de Dios nos dice ahí un acontecimiento grande que sucedió. Y dice así en el verso 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces dice que ese niño crecía y se fortalecía, pero sobre todo que la gracia de Dios pues estaba con él, era manifiesta en él. Dice el 41, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, ve aquí ya tenía 12 años, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Dice, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Dios de repente ya no venía con ellos. Él no les dijo, voy a ir al templo, ni les dio a saber nada. Y ellos, pues yo como todo padre de familia, qué desesperación ha de haber sentido, ¿no? Y empezó a buscarlos entre la multitud, porque se venían como caravanas que iban a esa fiesta y de diferentes pueblos o regiones. Y ya me imagino él la pregunta y pregunte, porque así dice la palabra, que ellos se agarraron preguntando y buscándolo por donde quiera. Y pues ha de haber sido una preocupación muy grande. ¿Qué madre o qué padre no se preocupa cuando su hijo de repente ya no lo ve y dice ya por un día? Y imagínense, ¿no? Ha de haber sido tremendo, pero aunque uno dice, no, pues allá todos en ese tiempo no había ni peligros de ninguna clase, todos se conocían. Bueno, pero aquí vamos a ver lo que aconteció. Dice, ¿dónde íbamos? ¿En el 42? ¿O no? En el 45 ya íbamos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, fíjese, pasaron 3 días, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Era algo no común, no era nada común que un niño de esa edad estuviera dialogando o discutiendo o acerca de la palabra de Dios en el templo. Dice, y oyéndoles y preguntándoles, o sea, él los oía y les preguntaba. Y a todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así es que, pues, no era un niño como los demás en ese sentido, puesto que era Dios humanado. Imagínense la sabiduría de Dios, porque era Dios ahí, era el verbo hecho carne. ¿Qué le iban a enseñar si todo lo sabía él? La plenitud de Dios estaba en él. Eso está tremendo, ¿no? Dice, cuando le vieron, y aquí dice en el 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aleluya. En los negocios de mi padre me conviene. Ya ahí ya les estaba dando a saber que él iba a tomar un lado diferente, que no iba a estar, que iba a estar haciendo la voluntad del de arriba. Y iba a ser dirigido por el de arriba. Entonces, como diciéndole, ustedes me criaron y
y me han mantenido y me han educado y me han protegido y todo, pero hay a alguien mayor que ustedes que voy a obedecer. Gloria al Señor. Por eso dice, no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Verso 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les hablaba. Fíjense. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿ve? Era obediente, sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El verso 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí ya está dándonos a saber en el 52 que ya estaba ahí creciendo, digamos, ya entrando a la adolescencia, a la juventud, porque dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué maravilloso, ¿no? Ver que su desarrollo y la gente, los vecinos que estaban alrededor de ellos ahí en ese pequeño pueblo, en esa aldea, y yo me imagino, pues ellos no se daban cuenta que era Dios humanado, pero lo miraban que tenía la gracia y el espíritu del Dios viviente. Se ha de ver radiado en él aquello, porque no era igual como los demás niños o jóvenes. Yo me imagino que el resplandor o la gracia de Dios sobresalía enormemente en él. Pero bueno, nosotros no estuvimos allí para verlo, ¿verdad? Así es que esto es nomás tu imaginación y la mía. Dice, hermanos, dice aquí que en esta lección que Jesús tuvo necesidades y emociones humanas como todos nosotros. ¿Ustedes creen que tuvo necesidades y emociones y que sentía como todos nosotros? Porque si no fuese así, pues no haya sido totalmente humano, ¿verdad? Pues, pero no, él dice que se cansó. Vamos a ver en Juan 4:6, dice que se cansó. Ahí habla de que ¿cuántos vinieron cansados hoy? Trabajaron todo el día y hicieron un esfuerzo para venir aquí y andan todos cansados. Pues Jesús te entiende. Él te entiende bien. Y dice, llegaste, yo vengo todo fastidiado del trabajo. Tengo como 2 semanas que no me he sentido muy bien de salud y así de todos modos va uno a trabajar para cumplir y así algunos de ustedes también quizás han tenido que ir a trabajar algunas ocasiones con dolor de cabeza, con un fastidio y tienen que sacar algún trabajo, tienen que cumplir y ahí van. Y así nos pasa a muchos de nosotros, pero Dios nos entiende, hermanos, por lo que estamos pasando. Él conoce todas nuestras necesidades, puesto que nada pasa por desapercibido delante de Él. Y Él sabe que tu esfuerzo y tu situación. Pero en el capítulo 4 de San Juan y el verso 6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Quizás venía de lejos. En esa ocasión, ¿se acuerdan que los apóstoles se fueron y lo dejaron ahí? Y él les dijo, vayan ustedes, yo aquí me quedo, porque él tenía un propósito diferente, un propósito más grande que hacer ahí en ese pozo. Y allí fue donde tuvo el encuentro con la mujer samaritana, y esa mujer samaritana se hizo evangelista, porque Dios humanado la tocó, le descubrió su vida y le abrió una puerta nueva.
le dio una oportunidad, algo que nadie le había dado jamás. Le habló con una ternura, la entendió sus necesidades, su situación, y no la condenó, sino que le extendió la mano de misericordia. Así es que su cansancio tenía un propósito. Amén. Y por eso es que ahí también tuvo sed, le pidió de beber. Amén. Ahí dos cosas tuvo ahí. Estaba cansado y sediento. Y por eso le dice, mujer, dame de beber. Bueno, ahí en Lucas capítulo 2, verso, no, en San Juan, estamos en San Juan, en 19, vamos a San Juan 19 y vamos a ver el verso 28, aunque ahí en el capítulo 4 también tuvo sed, pero acá fue diferente sed. Acá estuvo más fuerte su sed. En el capítulo 19 y verso 28 dice así. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso es cuando ya estaba en la cruz, hermanos, cuando estaba en agonía. ¿Y qué le dieron en vez de agua? Vinagre con hiel. Así es el humano. Qué terrible, ¿no? Que ni en sus momentos de agonía alguien fue misericordioso o tuvo un gesto de amor o de amabilidad con él, y que en vez de agua le ofrecieron vinagre con hiel. Lo más acertado haya sido, lo más propicio o más propio era que alguien le haya humedecido esa esponja que le humedecieron vinagre, que le hayan humedecido con agua fresca, un agua helada, ¿no? Pero fue todo lo contrario, vinagre con hiel. Pues todo eso era para que se cumpliese la escritura. Y dijo el Señor, tengo sed. En otra versión o en otro lugar dice, sed tengo. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 4, hermanos, ahí fue cuando vamos a mirar en Mateo capítulo 4, donde es llevado el Señor Jesús al desierto para ser tentado. Y aquí es donde dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. El capítulo 4, verso 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Nadie aquí sabe lo que es tener hambre? No. Sí. Que a veces no llevó lonche Aquí fue algo más que no llevar lonche. Aquí el Señor fue y estaba ayunando por 40 días, 40 noches. A los que a veces, algunos yo no sé, cuando traigo mucha hambre y que no he comido por casi 24 horas o más de 24 horas, siento un dolor en el estómago, pero hay personas que no sienten nada, dicen. Mi esposa dice, no, yo nunca me da dolor, aunque traiga hambre, no me da dolor. ¿Qué dice usted? ¿A usted le da dolor de hambre o no siente dolor de hambre o nomás tiene hambre pero no siente nada? ¿Siente cosquilleo en el estómago? No, el hambre es ya cuando llegan dolores de hambre es porque ya el estómago está impuesto a comer a cierta hora y nomás no llega, y llegan olitas de tiempo
de que te llega como calambres en el estómago, y eso es un dolor de hambre. Y yo lo he sentido, y desde lo sentí cuando era niño, y todavía cada y cuando lo siento, pero es por gusto ahora. Cuando era niño una vez sí pasé un poco de hambre, pero fue temporal, y gracias a Dios, mira, aquí estoy, no me pasó nada. Así es que qué bueno es Dios, amén. Gloria al Señor. Vamos adelante y vamos a mirar ahí en Juan capítulo 11 y verso 35. Esto es cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, y vamos a mirar ahí lo que dice la palabra de Dios. Es la frase o el capítulo más corto en la Biblia. Se dice que y Jesús lloró. ¿Cuántos han llorado? Hay gente que dice que casi que no lloran, que los hombres no lloran. ¿Será cierto, Polito, que los hombres no lloran? ¿Y lloran? Hay unos que somos llorones, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios. Cuando Dios te toca y siente su presencia, hasta nos hace llorar, ¿cómo no? Dice ahí en 11:35, así: Jesús lloró. Fue así de simple, Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró, hermanos? ¿Nadie sabe por qué lloró? Pastor, ¿por qué lloró? Porque era humano. Unos pudieran decir, no, porque miró la multitud ahí sin Dios y sin esperanza, pudiéramos decir. Pero como ahorita estamos hablando acerca del tema de que el Dios humanado, porque era humano, fue compungido, se entristeció, ¿verdad? Porque tiene sentimientos. Otra razón por la cual lloró, porque también siente como todos nosotros. ¿Y a poco amaba a su amigo Lázaro, no? Era amigo íntimo. Y también porque otros podemos decir, bueno, es que cuando él les dijo, él resucitará, no lo entendieron tampoco. Y hasta su hermana de Lázaro dijo, sí, él resucitaría en el día posterior, ya sé que va a resucitar. Pero Jesús le dice, hey, yo lo voy a resucitar ahorita, pero ella no entendía eso todavía. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 38. 26, verso 38. Esto es cuando va a orar al huerto del Getsemaní, y dice ahí, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ustedes nomás ustedes como yo podemos nomás imaginarnos la tristeza que sintió. Mi alma está muy triste. Estaba él cargando el peso del pecado de la humanidad, porque sabía que ya estaba próximo a ser capturado para ser llevado a ser juzgado e ir a cumplir el plan por el cual había tomado forma humana. Se iba a llevar a cabo, ya estaba cerca para empezar su calvario. Y nadie lo comprendía. Los apóstoles pues estaban durmiendo, ellos no sabían, no estaban entendiendo lo que iba a pasar todavía. Por eso les cayó de sorpresa cuando vieron aquella multitud que venían con palos y espadas a prender a Jesús. Entonces, qué diferencia, ¿no? Entre el que
el que lo sabe todo, el que sabe el presente, el futuro, el pasado y el futuro. Estaba allí con ellos y por eso él estaba mirando ya de antemano lo que le iba a acontecer y que estaba próxima a su hora, y por eso dice: mi alma está triste hasta la muerte. Y él, ¿ustedes creen que iba a dormir él? Pues no iba a poder dormir, porque su espíritu estaba conmovido en gran manera por el acontecimiento que estaba a punto de comenzar. Gloria al Señor. Sintió tristeza y angustia en gran manera. Jesús experimentó la vida humana de forma completa o total, puesto que sintió lo que tú sientes, hermano, sintió lo que yo siento. Nosotros nos hemos angustiado, nos hemos preocupado, nos invade a veces la preocupación, la angustia, el temor. Pero Dios no tenía temor, pero sí angustia. Él no habla que tenía temor, ¿no notaron? Que no tenía miedo a lo que le iba a pasar, pero angustiado sí estaba. Pero bueno, gloria al Señor. Ahí vamos a continuar. Dice: Jesús fue tentado como hombre. Y vamos a ver las tentaciones que pasó Jesús, algunas de las tentaciones. Bueno, vamos a ir otra vez a Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, es cuando lo miramos hace unos momentos atrás, que miramos nomás el verso 2. Pero en esta ocasión vamos a leer lo que aconteció en todo la tentación de Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y es Mateo capítulo 4 y verso del 1 en adelante. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Entonces el diablo tuvo que apartarse y dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Wow. Miramos ahí en las diferentes formas que el tentador, o sea, Satanás, vino a querer tentar a Jesús. Pero aunque era humano, hermanos, tenía el poder del Todopoderoso. Y aunque el diablo le usaban palabra también de Dios para decirle: pues échate abajo, pues al cabo no te va a pasar nada. Quería a ver hasta dónde llegaba, a ver si en alguna manera Jesús le obedecía. Y también le pidió, es tan atrevido que le pidió que lo adorase. Le ofrece todos los reinos del mundo, dice: si postrado me adorares. Wow. Y saber que hay tanta gente en este mundo, hermanos, que abiertamente adoran a Satanás, eso está descabelladamente
Loco, ¿no? Eso. Es una mente ya depravada, reprobada más bien dicho. Mente reprobada, no depravada, sino reprobada. ¿Por qué? Porque ya una mente así totalmente se va al lado opuesto. Qué tremendo, ¿no? Que la creación misma de nuestro Dios se vaya y tome parte en adorar al enemigo. Pero bueno, es que el ser humano es fácilmente tentado. Nosotros, hermanos, como humanos tenemos que tener cuidado porque podemos ser tentados en diferentes maneras. Y Jesús era humano, pero era Dios mismo. Él resistía toda tentación. Pero tú no le trates de hacerle al muy valiente o al muy fuerte. Mejor no le busques la tentación, mejor sácale la vuelta. Huye, dice. El avisado ve el peligro y huye. Pero el necio dice, va y cae. Entonces, nosotros somos débiles. Y eso que tenemos el Espíritu de Dios. Pero como cargamos una carne que está viciada, que está maleada, que es pecaminosa, podemos caer en tentación del diablo. Así es que cuidémonos, hermanos, de Dios nos guarde, que Dios esté con nosotros cuando la tentación venga, para no caer, y que Dios, la mano de Dios, nos guarde de no caer en tentación. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 15. El libro de Hebreos. Capítulo 4 y verso, vamos a mirar el verso 15. Dice el verso 15 del capítulo 4 de Hebreos, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso es lo bueno, fíjense, que Dios se compadece de nuestras debilidades y nos extiende su mano para ayudarnos. Qué bueno es Dios, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Sin pecado. En ningún aspecto él falló. Gloria al Señor. Así es que él fue tentado en todos según nuestra semejanza, o sea, según su humanidad, pero sin pecado. Bendito sea el Señor. Y si vamos a Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer el verso 22 al 23. Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 22 al 23, vamos a leer ahí. Dice así. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldecían no respondía? Con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria a Dios. Pero me quedo con el versículo 22 donde dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Bendito Dios. Estamos hablando de que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue hecho más sublime que los mismos cielos. Bendito sea el Señor. Su obediencia fue real. No fue que fue como un robot, no, sino que Él, hermanos, cuando estaba
allí en el huerto de Getsemaní, él dice que su sudor de cuando estaba orando eran como gotas de sangre, de tan intensa que estaba su agonía. Y desde él, no obstante lo que estaba por venir, él dijo, aunque dijo, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, este acontecimiento, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y prosiguió adelante a hacer la voluntad de Dios. Amén. Jesús tuvo un cuerpo físico real y murió realmente. Claro que sí. Porque si no hubiera sido así, no hubiera dicho cuando aspiró y antes de aspirar no hubiera dicho consumado es. O sea, completa está el plan de redención, se ha cumplido. Gloria a Jesús, aleluya. Dice en Juan capítulo 19, vamos a ir al libro de San Juan, en el capítulo 19 y el verso 33 al 34 dice: capítulo 19, 33. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Ve? Le abrió y salió de su costado, salió sangre y agua. En Lucas capítulo 23, verso 46, ya estamos aquí en estos versículos donde está hablando de su sacrificio en la cruz. Lucas capítulo 23. Verso 46. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué quiere decir la palabra expiró? Murió. O sea, ahí dejó de respirar, hermanos. Totalmente, murió totalmente. Y para muchos dicen, no, pero si fuera Dios, ¿cómo iba a morir si Dios no muere? Pero es que era totalmente humano. Entonces no se haya consumado el plan de redención en su totalidad. Tenía que morir porque el justo por los injustos. Él vino y murió por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Amén. Así es, hermanos. En primera de Pedro dice, capítulo 2, verso 24, dice que él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Amén. Él, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Dónde? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Cuál herida, hermanos? Las heridas que él llevó por nosotros. Ese castigo, todo aquello que él sufrió, lo que lo merecían eran los pecadores, no él. Porque ese castigo que se le dio a él era para los transgresores, para los delincuentes, para los ladrones, para los malhechores, para los pecadores. Pero él tomó tu lugar y tomó mi lugar y llevó en su cuerpo nuestros pecados en el madero. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Un aplauso al Señor, hermanos. Dios es bueno. Bueno, en primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador
entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aleluya, gloria al Señor. Quiero mirar a Hebreos capítulo 2, verso 14 al 17. Muy importante este versículo que nos habla de por qué Él participó de carne y sangre. Dice así, verso 14 y 17 del capítulo 2. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué era tan importante de que Jesús muriera? Porque por medio de ella ibas a hacer la obra perfecta aquí. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, es que a través de su muerte destruyó al diablo. Gloria al Señor. Dice, es hasta el 17 dije, sí, ¿verdad? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Bueno, ya el tiempo se me ha ido. Me faltaron algunos un versículo 2, pero lo dejamos ahí. Miren, voy a culminar con un versículo que está en Primera de Timoteo y capítulo 3 y el verso 16. Voy a terminar ahí y dice en el capítulo 3 de la Primera de Timoteo, verso 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están gozosos de que este es el evangelio que predicamos? Porque él, hermano, sigue siendo predicado a los gentiles y sigue siendo creído en el mundo. Bendito sea el Señor. Así es que aquí voy a terminar yo voy a pasar este lugar a mi pastor y él, si quiere añadirle algo más, pues le damos un tiempo más. Gloria al Señor. Pase, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor pues como ustedes ven, hermanos, hay muchas escrituras que afirman la humanidad de Jesús. Amén. Dios tomó forma de humano, se hizo carne. Él lloró, tuvo las mismas emociones que nosotros tenemos, lloró, comió, tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor. Entonces, nosotros no negamos la humanidad de Jesús. Amén. Como les decía, el docetismo, que fue una creencia en el siglo I, siglo II, negaban la humanidad de Jesús.
Más bien la palabra docetismo en su idioma original de griego significa parecer. O sea, parecía ser hombre, pero no era. Negaban la humanidad de Jesús. Y los apóstoles tuvieron que refutar esa idea. Si usted abre su Biblia rápidamente en Primera de Juan 4, aquí miramos una defensa en contra del docetismo. Y mire lo que dice el apóstol Juan en su carta, la primera de Juan, capítulo 4. Y en el verso 1 dice así, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son ¿de quién? De Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahora ponga atención a lo que dice en el verso 2. En esto conoced, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, es de Dios. O sea, había personas que refutaban eso. No creían en la humanidad de Jesús. Solamente era una apariencia. Parecía ser humano, pero era una ilusión. Imagínense la implicación de que todo esto fuera solamente una ilusión. Quiere decir de que la crucifixión fue una ilusión. ¿Y qué se dice de la resurrección y la muerte? Entonces, el apóstol Juan dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. O sea, el que niega la humanidad de Jesús no es de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, esa forma de pensar, esa creencia donde se niega la humanidad de Jesús, ese es tener el espíritu de anticristo. Amén. Ustedes saben de que los musulmanes, ellos niegan la crucifixión y la resurrección de Jesús. Niegan que fue una crucifixión real. Lo niegan. Que es una forma de docetismo. Es lo que es. Entonces, nosotros creemos de que Dios tomó forma humana, fue total humano. Amén. Fue total humano. Dios no perdió sus atributos al tomar forma humana, no perdió, porque hay algunos que dicen de que se despojó, o sea, dando a entender de que se limitó. No, Dios no se limita, Dios no cambia, Dios nunca cambia. Dios es inmutable, Dios no cambia, no deja de ser Dios. Amén. Pero creemos de que tomó dos naturalezas, una humana y la divinidad. Amén. La divinidad siguió siendo divino. Amén. Pero la humana pues era como la de nosotros. Se cansaba, se entristecía, lloraba, comía, tenía hambre. Amén. Pero la naturaleza divina nunca dejó de ser divina. Amén. Aleluya.
Hermanos, póngase de pie. Amén. Iba a decir ya todos los anticristos, a ver. Pero aquí no hay ningún anticristo, amén. Aleluya. Creemos en la humanidad de Jesucristo. Aleluya. Nos vamos a despedir, hermanos, este domingo.